Mis primeros ejercicios de pintura venían directamente de lo que sabía y tenía fresco y en la mente, que era el paisaje de donde vivía, ¿no? De Cantabria en general y específicamente en la casa en la que me he criado, que está en la montaña, entre los árboles, y que siempre me ha permitido o me ha forzado a mirar hacia adelante y ver un horizonte muy marcado entre pues, Santander al fondo como línea, como un límite entre pues, el cielo, ¿no? y la tierra. El paisaje dejó de aparecer de una manera tradicional, en un paisaje puramente representativo y del propio paisaje en sí mismo. Y ya se empezó a modificar y se empezó a entremezclar con problemáticas y cuestiones que me afectaban en mi presente, ¿no? Como la tecnología, como la imagen empezaba a alterar la representación en sí misma. Para mí simplemente lo que hice fue empezar a hablar del paisaje desde otro punto de vista. Ya era un paisaje tecnológico, ya había un juego de escalas, me quise meter dentro de un microchip para ver cuál era ese paisaje tecnológico, cuál era ese contexto en el que la electricidad, como en nuestro presente, en nuestro propio cuerpo, en el ambiente, en la naturaleza en la que vivimos, fluye, se mezcla e interacciona con el propio paisaje, y yo quería experimentar la idea del paisaje desde lo artificial del paisaje, ¿no? ¿Cuál es la estructura necesaria para representar el paisaje en lo contemporáneo, ¿no? La imagen del paisaje, ¿cuál es ese software? ¿Qué paisaje necesito para crear una imagen de un paisaje? Entonces ahí sí que el paisaje tornó un poco a una cosa abstracta, casi más conceptual que verdaderamente la idea tradicional del paisaje. Los pensamientos cambian, las personas cambian, el tiempo pasa, lo que crees que era una realidad con el tiempo desaparece o cambia por completo, pero el lugar en el que se ejecutan las cosas, el lugar en el que se enmarcan los recuerdos, siempre es un lugar, es un paisaje, y al final lo considero como una necesidad para atar y anclar las bases conceptuales de mi trabajo. La exposición se titula Manual de desguace y la exposición se lee como lees un manual de desguace. Empiezas por la introducción, que sería la parte más teórica del proyecto, lo que nos pone un poco los pies sobre la tierra una vez abrimos las puertas y entramos a la sala. Pero como en cualquier manual, empiezas por el índice viendo cuáles son los capítulos del uno al último, ¿no? Entonces esta exposición se lee como se titula, se lee como un manual, se lee desde las primeras pinturas sobre papel, pasando por todas las obras en formato más tradicional de lienzo, en el que es en esa mesa de trabajo, como se titula esta obra, donde en la pintura empiezan a dialogar tanto los conceptos como los bocetos, como las diferentes partes que se ven posteriormente, hasta llegar al último capítulo, que sería la escultura tridimensional. Bueno, en esta exposición he querido, como ya he dicho, dejar muy clara que hay una intención de hablar, ver y reflexionar sobre el proceso. Por lo tanto, construir las obras de una manera en la que quedara impreso las necesidades procesuales de su propia creación. Es decir, cuál es la intencionalidad de los materiales que he elegido, de los colores, de las formas. Todo viene con una referencia muy conceptualmente cerrada, pero abierta al cómputo y al concepto que van a generar cuando todas ellas convivan entre sí. Es una exposición que lo que quiere es que se le dé valor a cada elemento que se representa, cada obra en sí misma, y sobre todo la idea de haber participado en lo procesual de la creación de las propias obras de la exposición.